Hola a todas las personas que nos están viendo. Estamos muy emocionadas de dar este taller. Mi nombre es Daniela Martuchelli y junto a Lía Macana le vamos a dar este programa que se llama Alma en Palabras, Originalidad y Memoria. Queremos explorar justamente cómo mejorar y cómo iniciar tanto en el tiempo de preparación como en la ejecución de un discurso. Un poco de nosotras. Yo soy de Perú, Lía es de Colombia. Hemos sido juntas adjudicación del TUT 2021, el maravilloso mundo del debate y el Nacional de Perú edición escolar. Asimismo, Lía es campeona nacional de Colombia en antes de la pandemia, yo he sido este año, y del mismo modo, ella ha sido adjudicación del Mundial en el 2021 y he sido finalista en el 2020. Así que es todo un agrado y un honor estar con alguien con tanta experiencia como Lía dando este taller. Así que para iniciar, Vamos a hablar, hola, vamos a hablar entonces de que cuando hacemos discursos normalmente en las competencias, y claro está, siempre lo pensamos hacia un jurado, es decir, qué esperan los jueces, qué esperó el equipo de adjudicación a la hora de hacer la dinámica, etcétera. Pero con Dani quisimos hablar un poco de que no solamente se quede ahí, es decir, no solo pensemos en el público que nos va a escuchar, sino pensemos que eso nos va a quedar como para el resto de la vida, o sea, como que qué queremos decir, qué queremos escuchar, y no hacerlo solamente para un público externo, sino también que nos queremos y que queremos que nos quede a nosotros como personas, a nosotros como personas, una vez terminemos nuestro discurso, con que queremos quedarnos porque a nosotros mismos nos interesa. Creemos que es muy importante tener en cuenta que si a nosotros nos aburre nuestro propio discurso, pues es poco probable que el resto de la gente le importe o tenga alguna motivación para escucharlo. Y eso se nota cuando una persona está dando un discurso y está aburrida, pues eso es lo que transmite. Entonces queremos hacer con Dani énfasis en que no pensemos el discurso solamente hacia afuera, sino también hacia adentro, de forma interna. así, por otro lado, la idea de un discurso externo va justamente ligado a, aún así, si damos un discurso y si somos parte de una competencia, queremos simpatizar algo, queremos decir algo, queremos que las personas se recuerden. Entonces, por eso decimos que el discurso es interno, como una planta carnívora que se come su propio discurso, y externo, como nosotros mismos desenvolviéndonos en el escenario. No se olviden, por favor, que pueden ir dejando sus comentarios en el chat, tanto en YouTube como en el Zoom, y nos van a comunicar. Nos encantaría ver que esto sea muy, muy dinámico, responder sus preguntas, cualquier duda. No somos perfectas, puede ser que no seamos tan claras, pero ustedes nos pueden ayudar a mejorar a partir justamente que el taller es en vivo. Ahora vamos a hablar acerca del tiempo de preparación, un poco lo va a introducir Lía, acerca de cómo conocernos a nosotros mismos en los limitados, a veces 5, 3 o 7 minutos que nos dan las dinámicas. Entonces, a veces pues es muy difícil cuando nos dan un tema y no sabemos bien cómo abordarlo o qué nos están pidiendo. Entonces, lo que nosotras, Dani y yo, proponemos en este tiempo de preparación es primero que nos dediquemos a entender la dinámica. Antes de pensar en qué discurso, antes de pensar en qué mensaje vamos a dar, antes de pensar en todo eso, ¿qué me están pidiendo? Es muy parecido a lo que funciona en cómo funciona una moción de parlamento británico. Antes de empezar a plantear argumentos, tengo que entender, ok, qué es lo que tengo que probar y qué es lo que tengo que decir en mis argumentos. En este caso, podemos decir que es similar. Entonces, lo primero es entender la dinámica, realmente qué me están pidiendo. Me están diciendo que hable desde un punto en específico, que elija un tema, me están pidiendo una ronda que, por ejemplo, toda la ronda tiene la dinámica de la paz, entonces probablemente si yo hablo de otro tema, pues ya, aunque el discurso sea bueno, voy a perder puntos porque no estoy en una dinámica que me están pidiendo. Entonces, no nos afanemos tanto por pensar en el discurso al comienzo, sino por entender muy, muy bien qué es lo que nos están pidiendo. Y lo segundo, ya una vez, pero pues una vez entendemos la dinámica y una vez entendemos qué es lo que debemos hacer en nuestro discurso, es ver lo que permite. ¿Sí? Muchas veces pensamos que porque nos dan un tema ya como que nos están limitando y sí, pues porque es una competencia y hay que tener parámetros de dónde partir para evaluar a todo el mundo por igual, pero eso no significa que no podamos expandir nuestros horizontes y no tengamos libertad en otros aspectos. Entonces podemos pensar desde que podemos hablar desde un punto de vista, podemos hablar desde otro, podemos poner muchos ejemplos, mejor dicho, ver qué permite. Hay incluso personas que durante sus discursos cogen objetos que hay en la sala, o sea, podemos hacer muchas cosas y eso ya va sumando puntos en nuestra creatividad y en nuestra forma de abordar el discurso, que así todo el mundo tenga el mismo tema, en el peor de los casos, no, nunca se va a ver el mismo discurso y es algo que nunca pasa, aunque todo el mundo tenga el mismo tema, las rondas siempre son diferentes y los discursos son muy, muy diferentes porque cada quien se lo apropia
forma diferente y desde un punto de vista distinto. Y el tercero, bueno, ya igual vamos a profundizar un poco más sobre eso. Y el tercero que consideramos muy importante es el manejo del tiempo. Para esto es que nos imaginemos como una pirámide. Digamos que tenemos un mensaje muy claro y tres ideas secundarias. Probablemente si yo tengo que dar un discurso en 3 minutos, 4 minutos, no voy a poder decir todo lo que yo quiero decir. Entonces, lo que hay que hacer es priorizar y decir, bueno, independientemente de lo que pase, quiero que el público se vaya con esta idea y a partir de ahí centrarse, desarrollarla, mirar cómo se pone con ejemplos o cómo la queremos apropiar y no tratar de abarcar todo, porque igual pasa un poco como pasa en el Parlamento británico y es que si tratamos de decir muchos argumentos, 20 argumentos, pues sí podemos decirlos, pero qué tan impactados estarán o qué tan reforzados estarán o qué tan claros estarán o qué tan importantes son, puede que yo los diga, pero al final pues no sea tan importante. Entonces, priorizar muy bien qué es lo que se quiere decir para poder desarrollarlo y no solamente, no es necesariamente solo decir eso, sino también pues decir lo otro, pero sabiendo qué cantidad de tiempo le voy a dedicar en mi discurso y qué tan importante es. Eso es muy claro y muy clave en el tiempo de preparación. Antes de ir a la siguiente diapositiva y que Lía lo siga desarrollando, aclarar la parte de explotar. Es decir, como Lía dice, es importante que lo podamos desarrollar, que se entienda la idea en su totalidad, pero además sacarle el jugo. Hay ideas muy interesantes que a veces se quedan en el aire y nos quedamos como parte de panel o adjudicación como, esto era tan bueno y se desvió en reiterar, en seguir siendo repetitivo. Sigan, denle con sus ideas, que sus discursos también los asombran acerca de todo lo que puede construirse en un mundo para que ustedes también lo digan. Entonces, por ahí también va, priorizar para poder explotar, para poder asombrar y para impactar. Listo. Continuando, entonces, digamos que esos son los tres pilares que consideramos con Dani en el tiempo de preparación. Entonces, ahora, ¿cómo elegir? Esto es en el caso de las rondas abiertas, cuando dicen tema libre y uno es como, ¿por qué no me dijeron un tema? ¿Qué hago? O sea, siempre hemos pasado mucho por eso, de qué hacer con la libertad que se me da y cómo elijo un tema, cómo sé si mi tema es bueno, cómo sé muchas cosas. Entonces, aquí tenemos como una serie de pilares también que con Dani hicimos. El primero es el conocimiento, es decir, si es un tema libre, puedo aprovechar los temas en los que tengo fortalezas, los temas en los que yo me puedo desenvolver, los temas en que, por ejemplo, si yo me encuentro con una amiga, si yo me encuentro con Dani, yo estudio música, entonces yo le puedo decir, Dani, mira, tal álbum, tantos instrumentos, yo sé que si me ponen a hablar de música, yo puedo hablar horas y horas y horas, y probablemente a Dani si le ponen a hablar, puede hablar un montón de literatura o de sociología, pues porque ella estudia sociología. Entonces, primero, lo más importante es que nos sintamos cómodas con nuestro tema, que sepamos que lo entendemos, que sepamos cómo funciona, porque, y pues algo que pasa es que nadie se conoce mejor que uno mismo y uno dice, esto no lo sé, o sea, como que, no sé, si a mí me ponen a hablar de economía, yo de una vez voy a estar, no sé, triste, entonces si a mí me dan un tema libre, pues probablemente no lo vaya a hacer sobre economía, porque no es un tema en el que me desenvuelvo bien. El conocimiento es fundamental, saber qué temas se me dan bien, pero no solo qué temas, sino qué formas, es decir, hay muchas personas a las que se les da súper bien la comedia, a mí se me da fatal, o sea, como que yo en mi cotidianidad trato de hacer chistes y funcionan, pero si me ponen a hacer un discurso, bueno, Dani dice que no funciona, qué horror, pero si me ponen a hacer un discurso, yo no lo trato de hacer como en forma chistosa, porque yo sé que a mí no me sale. O sea, yo sé que esa no es mi zona de confort. En mi caso, yo trato de apelar más como hacia la tristeza, hacia la rabia, como a ese tipo de sensaciones, porque yo me conozco y sé que se me da mucho mejor que de pronto hacer un discurso de forma jocosa. Entonces, conocimiento, uno, sobre el tema, pero dos, también sobre cómo lo voy a transmitir y dónde me siento mejor. Esto no significa en ningún momento que no podamos experimentar ni nada, pero considera pues de pronto no es tanto el mejor momento para experimentar. Se puede experimentar, digamos, en entrenamientos. Si yo sé que no soy tan buena haciendo discursos de comedia, por decirlo así, puedo en entrenamientos meterme un poco y de pronto qué tal me termine saliendo bien, pero recomendamos en cuestiones de estrategia que sea un tema que las personas conozcan. También, ¿qué fue lo primero que pensé? ¿Por qué? Porque probablemente no fui la única que pensó este tema o la única forma de abordar un tema. Somos como, pues no somos islas, entonces siempre estamos permeados de mucha información y probablemente todos leemos la BBC, todos escuchamos como cierto, todo, como, como que tenemos una serie de conocimientos muy comunes, entonces probablemente si me dicen, haz un tema libre, lo primero que yo piense probablemente también sea lo primero que piensen otras personas, entonces no significa descartarlo, sino pensar en una forma de abordarlo que no sea, o sea, como ir un poquito más allá a la forma en la forma de desarrollarlo y analizar a quién le estábamos hablando.
no solamente al jurado, sino también en la sala, cómo vamos a estar, porque no es lo mismo que estemos en una sala de personas mayores a que estemos como todos contemporáneos. Probablemente si es un discurso para personas mayores y yo les empiezo a hablar de Motomami, pues se van a perder, pero si es para personas de mi edad, yo sé que de ahí puedo partir y puedo hacer muchas analogías y puedo hacer muchas cosas porque sé que la gente con la que estoy hablando las va a entender y sabe quién es Rosalía probablemente y sabe que es Acunal. Entonces es muchísimo más fácil y ya esto es como en el tiempo de preparación, pero como ya pues propiamente en el marco del torneo. Sin embargo, si antes las personas se quieren preparar, con Dani también recomendamos ver transmisiones, otros discursos y decir, ah, ok, no había pensado en esta forma de abordarlo, viendo se aprende mucho también, pero esto es ya, digamos, antes del torneo, porque en el torneo probablemente no quede tanto tiempo. Ahora vamos con la última parte de esta diapositiva, que es seamos una cebolla. ¿Y a qué nos referimos con esto? Esto es algo que ni Lía ni yo hemos inventado, sino que es algo que se comenta y nos parece muy valioso y queremos compartirlo. Que darnos cuenta que nosotros como personas somos distintos y que el público también y que el panel también. Pero lo importante no es necesariamente recalcar nuestras diferencias, porque si yo me voy a pasar el discurso hablando algo mío y justificándole como por qué esta particularidad mía les debe importar al resto, probablemente pase mucho tiempo, no les interese, pueden terminar perdiéndose, como bien decía Lía. Entonces, ser una cebolla y darnos cuenta de cómo elegir un tema es darnos cuenta qué es lo que puede relacionarnos con el otro. Las cebollas, como decía, cuando están afuera pueden estar chancadas, pueden estar dañaditas, pueden tener uno que otro color distinta tonalidad de morado. Pero lo importante es ir pelando la cebolla y darnos cuenta que mientras más capas sacamos, más se parece al centro y que al final encontramos con esta puntita de la cebolla, no es una puntita, es como una bolita, más o menos, blanca. Y todas las cebollas en eso son iguales. Entonces, por ejemplo, hacer un discurso acerca de la tristeza, o acerca de un personaje que ustedes inventan que es triste, como un coleccionista de lágrimas, y entonces ustedes pueden decir, ah, eso es algo distinto, no soy yo. Pero si conectamos, por ejemplo, todas las tristezas o todas las lágrimas que tenemos todos nosotros como personas en nuestra vida, fíjense cómo es que encontramos algo común. Todas las personas sufrimos, todas las personas lloramos. Entonces, de eso se trata un discurso. Elegir un tema también puede partir de considerar qué es lo que me une con el otro para que de ahí se parta un interés. Así, aquí hay un ejemplo de dinámica que justamente estaba mencionando Lía, que podría ser abierta. Esta fue una dinámica del abierto de mujeres del 2022, y el tema era el siguiente: tenían que elegir una foto, les dábamos como una gama de 20 fotos y tenían que elegir la foto y decir qué pasaba con estas mujeres después de ser retratadas 15 minutos después. Es decir, hubieran ido a caminar, no sé, hubieran cocinado, se hubieran ido con su familia, hubieran renunciado al trabajo, lo que se dijera. Entonces, lo que sentí que pasó en mi sala al menos, y la recomendación que se da, es que hay fotos que probablemente nos llamen más la atención o que entendamos a la primera. La foto de la esquina a la izquierda es una foto de mujeres votando. En este caso eran de las primeras elecciones que se daban, alrededor de los 50. Y la foto de abajo es de la campeona olímpica de Ecuador, que ganó justamente en pesas en las Olimpiadas de Tokio. ¿Cuál es el caso de estas dos fotos? Estas fotos son valiosas y son relevantes, pero también hay que entender que justamente como nosotros como personas estamos predispuestos a hablar de estas cosas, no hablar de justicia y derechos humanos, o hablar acerca de logros, de como barreras del deporte. Estos temas son muy importantes y estas fotos pueden sacar temáticas muy relevantes también, pero hay que aceptar que en una competencia de discursos, también la originalidad de la que queremos presentar en este taller, justamente también depende de sesgos. Es decir, si siento que ya en la sociedad se habla mucho acerca del voto de la mujer o la importancia que esté en política, probablemente un discurso más pueda ser importante y pueda tener forma y pueda ser muy creativo, lo vamos a desarrollar a continuación, pero tiene más dificultades. Fíjense que fotos que pueden incomodar más, o que pueden sorprender más, o que puede ser que a primera vista no le veamos lo valiosas que son, como la de la derecha, que es de una mujer anciana en una carnicería, como a mediados del siglo XX, ahorita no me acuerdo bien de dónde saqué la foto, pero me gustó mucho, porque creo que la expresión de la mujer, la situación en la que está con el hombre, la mujer que observa atrás, son varias cosas de la cotidianidad que se pueden cuestionar. Cuando vemos la temática, que es acerca de qué le pasó a estas mujeres de ser retratadas, y vemos que era un torneo, por ejemplo, solo mujeres, vemos cómo es, por ejemplo, importante hablar de otras temáticas, otras situaciones de mujeres. Por ende, pensar y elegir bien la temática y ver qué tanto se puede llegar allá y explorar, e incluso si se eligen fotos que ya son entre comillas clásicas, tú misma saber, como bien decía Lía, retarse y ser consciente de ello, es lo que anima a que los discursos puedan ir más allá. Listo.
Estoy revisando si esta parte la digo, perfecto, esta parte sigo yo. Entonces, con respecto a la apropiación, ¿cómo es que nos podemos apropiar de un discurso? Creemos que hay varias cosas que se pueden hacer. Primero, Lía ya estaba adelantando que a veces cuando damos un discurso nos podemos aburrir nosotros mismos. Y desafortunadamente es algo que nos pasa. Eso que los discursos, y con Lía también lo pensamos, puede ser como contar un chiste. Estamos contando una historia y queremos enganchar, queremos que nos presten atención, queremos nosotros ser el centro de todo lo que está diciendo. El momento en el cual uno da un discurso y se está sintiendo agotado, se está sintiendo cansado, ni sabe muy bien a dónde está ahí se tienen que preocupar. Porque tú no te puedes aburrir de tú mismo. Porque si tú te estás aburriendo, ni imaginar qué está haciendo el panel que ni siquiera sabe a dónde vas, que puede ser que el tema tal vez no sea su favorito, entonces es muy difícil. Pensar en los giros narrativos, pensar en qué le puede sorprender a otro y también qué te puede sorprender a ti, qué te podría despertar a ti, tal vez si de pronto levantas más la voz, sientes que te puede sorprender más. Tal vez, a veces nos acostumbramos mucho a gritar en discursos o en debate, bajar la tonalidad, ir más lento, sientes que te podría sorprender más, sientes que te podría animar. Así, son giros que se pueden hacer para que tú mismo sientas que tu discurso es tuyo, que no se te vaya, que no termines terminando el discurso diciendo, no me gustó. No, el discurso es tuyo y apropiártelo es a partir de no aburrirte con él. También hablar acerca de cómo construir una conexión emocional entre el discursista y un discurso. A mí me gusta mucho pensar que los discursos transfieren energía, para no hablar de emocionalidad. ¿Qué buscamos sentir nosotros? Yo creo que el discurso llega hasta cierto punto a ser un objeto que no entendemos muy bien a dónde va. Es decir, que el discurso también nos asombra a nosotros. A veces decimos cosas que no queremos y de pronto decimos, es verdad o es cierto. Entonces, pensar qué estamos sintiendo mientras que hablamos, estamos sintiendo paz, enojo, rabia. ¿Qué queremos sentir nosotros? ¿Queremos sentir esa paz, ese enojo en esa sección donde yo hablo, por ejemplo, de mi historia familiar? ¿Quiero sentir felicidad o quiero criticar? Esas cosas que buscamos sentir hacen de que la energía que yo tenga en el discurso, en este objeto que nosotros creamos a partir de la palabra, también pueda sentirlo el otro. Pero también estamos permitiendo que ese discurso nos impacte, nos alegre, nos entristeja, nos enoje y así motive todavía más una mejor expresión de nuestro discurso. Se trata de ser discursista y ser nuestro propio público más crítico. Listo. También hablamos de la apropiación a partir de, por ejemplo, anécdotas. Yo puedo apropiarme de un discurso si es un discurso con el que me siento muy familiarizada, un tema con el que me siento muy familiarizada, contando cosas de mi propia vida, obvio si me siento como, si no, pues no las voy a contar. Entonces, por ejemplo, podemos hablar, digamos que mi tema del discurso es el hambre. Puedo decir, hoy, por ejemplo, tengo hambre. Esa sería una forma de abordar. Me lo estoy apropiando, estoy diciendo algo y probablemente conecte, porque creo que todos en la sala habrán pasado por esa sensación de, ay, tengo hambre, no sé, no he almorzado, ¿qué hora es? ¿Cuánto? Sería otra forma, por ejemplo. Son las 2 de la tarde y como raro no he almorzado. Puedo hacerlo más personal o puedo hacerlo, por ejemplo, en forma de noticias, que es no voy a poner mis sentimientos ni mi emocionalidad, sino, por ejemplo, hoy a las 3 de la tarde no sé, en Colombia un niño murió de hambre. Es otra forma y transmite algo totalmente diferente. De pronto la primera era un poco más, ok, alguien tiene hambre, esta es un poco más, hoy hay gente que se está muriendo de hambre. Miren que es lo mismo, el tema es el mismo, él es el mismo, pero la forma de abordarlo es muy diferente. También se puede hacer con analogías, bueno, digamos que hay varias figuras retóricas, pero esto es súper importante y es importante tener en cuenta la línea de atención de los discursos. Entonces, si vamos a usar, por ejemplo, este tipo de, pues como cualquier tipo de anécdota y queremos que sea recordada, es mejor usarla al comienzo o al final. ¿Por qué? Porque la línea de atención es que al comienzo las personas es cuando más ponen atención y al final, pero digamos en la parte de la mitad se pueden perder. Entonces, es importante usar este tipo de herramientas al comienzo o al final que causen impacto, o por el contrario, un poco como lo que decía Dani, si veo en algún momento que mi discurso a mí misma me está aburriendo en la mitad, pues usarlas ahí para que la gente vuelva a subir la línea de atención y no sea como, ok, ya. Eso es muy importante. También el autoconocimiento, lo que les decía un poco ahorita, cómo lo vamos a abordar, desde qué punto, desde qué perspectiva, y reconocer efectivamente en qué nos limitamos. No, esto no es para resignarse y decir, ay, ya, sencillamente nunca lo voy a poder hacer, sino que en un marco de una competencia, pues es algo que hay que observar. También algo importante es, no estamos solos, ¿no? Estamos en una sala, entonces mirar qué tipo de discurso están usando nuestros compañeros. Por ejemplo, si todos están siendo jocosos, probablemente si yo soy la única que usa un tono más sombrío, una que usa un tono más triste, como más opaco,
ya solo por eso ya me van a recordar más que al resto, porque solamente la forma en la que lo dije va a causar más recordación. O por ejemplo, si todo es, si, o lo contrario, si todo el mundo está hablando de cosas como en forma muy seria, en forma muy triste, y yo de pronto quiero hacerlo un poco más irónico, más, por decirlo de alguna forma, atrevido, ya solamente esa forma de apropiármelo, en la forma de hablar, en la forma de cómo yo estoy transmitiendo mis ideas, se va a quedar mucho más. Y de hecho, pues hablando de este lado, igual con Dani, de discursos cuando estamos juzgando, cuando estamos en la sala de deliberación, pasa mucho como, ah, ¿cuál te gustó? Ah, el de, por ejemplo, el que golpeó la mesa. Sí, como que es muy difícil decirme, porque igual los jueces y las juezas normalmente no se saben los nombres de todo el mundo, y menos en un mundial. Pero entonces sí es como, ah, la que hizo tal cosa, ah, la de la frase tal. Entonces sí sirve mucho, igual como jueces les decimos que sirve mucho para uno acordarse, ah, la que hizo tal cosa, es una forma de apropiación. Y conocer también nuestras características, conocer nuestras historias y saber también a quién le estamos hablando para apropiarnos, no solamente desde una perspectiva personal, sino una apropiación que al resto le importe, porque puede que a mí me apropie mucho algo, pero pues si estoy en una competencia no solamente es suficiente con que yo me sienta apropiada, sino que apropie al resto de la gente y o les explique por qué es importante que estén apropiados sobre este tipo de dinámicas. Antes de ir al ejemplo, recalcar que justamente todo lo que estamos diciendo va como una plantita. Antes estaban las semillas de cómo elegir el tema y ahora, como vemos, ya estamos plantando las raíces, como está diciendo Lía, para sentarnos en la sala en la que estemos, en el discurso que haremos, enfrente del público con el que conversaremos. Entonces, este es un ejemplo del tono 2021 y fue una dinámica que me pareció muy interesante con respecto a cómo hacer que un tema se vuelva tú. Cómo hacer de que lo que digas vaya a relacionarse contigo. ¿Tú qué piensas, Lía, al ver esta dinámica? ¿O cómo crees que alguien podría apropiarse de ella? No sé, hablando de las cosas que a esa persona le hacen feliz o preguntándose si realmente la felicidad es posible. No sé, creo que hay varias aristas. Sí, y coincido totalmente. Creo que por ahí va la idea. Es decir, plantearse, cuando te dan un tema tan grande, plantearse cómo es que radica en ti, ya ayuda un montón. ¿Cómo es que sientes la felicidad? Es importante. La felicidad para ti es paz. La felicidad para mí, por ejemplo, es como emociones muy del momento. A mí eso es lo que yo describo felicidad, pero mi mamá lo describe como solo estar tranquila en su cama, relajada con nosotros, sabiendo que estamos en nuestros cuartos años. Entonces, fíjense que la felicidad pueden ser muchas cosas que al final nosotros somos los que vamos a poder responderlas porque nosotros vamos a hacer el discurso que represente qué es la felicidad. Entonces, por ahí hay algunas preguntas ahí arriba, pensar qué es la felicidad tal vez para otras personas, puede ser también contar las anécdotas que decía Lía, ¿no? Hoy día salí de mi casa y vi que una persona era feliz con su hijo. Entonces, yo tal vez no tengo un hijo, pero puedo comentar la felicidad que se da con personas, sentirse bien, autorrealizado. Entonces, ver cómo es que las ideas de felicidad tal vez de mí coinciden con otros, tal vez mi idea de felicidad me parece como, entre comillas, todo desde un rasgo subjetivo, mejor o peor que la de otros, coinciden, difieren, cómo es que se plantea la sociedad, justamente todo eso va armando para que no sea solamente un discurso de la felicidad en abstracto, sino que sea desde mi punto de vista, no solo mi propia felicidad, sino cómo yo creo que viven la felicidad las otras personas según yo lo veo y según mi punto de vista. Entonces, por ahí va la idea de hacer este tema tú. Si tú haces de que este tema radique en tu punto de vista, tu perspectiva y tú le aportes, tú le aportas algo a ese discurso, es donde tú te apropias de él, entonces. Antes de ir a la parte de ejecución, no sé si me puede comentar, organización, si hay alguna pregunta, porque ya vamos a cambiar de tema. Entonces, si podría haber una, sería genial sobre el tiempo de preparación que hemos comentado. Este sería el momento adecuado. También hay personas en el Zoom, en caso desean levantar su mano y hablar, siéntanse totalmente libres. Entonces, no hay problema, podemos seguir y no se olviden de que igual podemos retomar el tiempo de preparación en caso se les ocurra otra pregunta. Entonces, aquí aparecemos en cómo ejecutar un discurso y tenemos la idea de que los cuentos que no son cuentos. Obviamente son discursos.
Pero ¿por qué decimos que los cuentos no son cuentos? Porque consideramos que cuando haces un discurso, para hacerlo memorable, hay que construir un mundo entero que rodea tu discurso, para que justamente no hablemos en abstracto, sino que sean justamente los troncos de la planta que vamos haciendo, que lleguen al cielo y que incluso como nos abarquen enteramente. Entonces, contar una historia. ¿Qué significa esto? Significa poner el escenario en el que estamos hablando para que las personas se ubiquen. ¿En qué contexto estamos hablando? ¿En qué vida? Así. Los personajes verosímiles. ¿Vamos a hablar de nosotros? ¿No vamos a hablar de nosotros? Siempre la pregunta de un discursista dando un discurso, no sé si es necesario hablar, pero aún así, si incluso si no hablamos de nosotros, hacerlo sonar como si fuéramos nosotros. Es un poco también una obra de teatro, a veces siento que es discursos en ciertos escenarios. Entonces, construir personajes verosímiles. Si digo que alguien me trató mal, ¿por qué? La gente de la nada se despierta y me trata mal, no creo que sea así. Entonces, ver cómo esas razones detrás de las personas que vamos presentando en su discurso e introduciendo es relevante para que las personas se acuerden de esto. También, una trama coherente. Aquí, Lía y yo queríamos ser enfáticas de que a veces en los discursos hay contradicciones. No puede ser así. Un cuento no puede tener contradicciones ni lagunas. Justamente pensar en una trama que sea directa y que logre impactar al resto es la que va a poder ser recordada. También, por último, el nudo y el desenlace. Para que un cuento sea un cuento, no puedes empezar el discurso con exactamente el mismo mensaje que querías decir al inicio, porque significa que en 3 o 4 minutos no progresó tu mensaje, no lograste avanzar más. Por eso presentar un nudo, un problema, un conflicto que puedes tener tú y otra persona que introduces en el discurso, tú y tú mismo, tú y el tema, y así es lo que puede ser interesante. Finalmente, un desenlace. Concluir la historia, concluir el discurso es muy importante para que la persona se pueda quedar con algo de lo que has dicho. Y ahí va lo último. Creo que cuando den un discurso, y Lía también coincide en esto, hay que pensar en lo único que queremos que digan. Y esto se parece a la pirámide que Lía está diciendo. Si las personas solo se acordaran de una cosa, de una oración, de todos los 5 minutos que voy a decir, ¿qué me gustaría que fuera? Pensar en esto no solo nos ayuda a ser sintéticos, sino nos ayuda a impactar en las personas y ser conscientes de nuestros límites y virtudes. Además, creo que es la parte más bonita, porque creer de que las personas se pueden quedar con algo de lo que tú digas, de tus experiencias y tus vivencias, es honesto. Y en verdad es un regalo poder justamente escuchar la palabra y la perspectiva de cada persona. No sé si Lía, tú quieres añadir algo más aquí, algún ejemplo tal vez, o lo que quieras. No, pues era un poco que a veces se piensa que como discursos es una competencia diferente a Parlamento Británico, no necesariamente tiene que haber coherencia y es mucho más libre, pero pues estamos en una competencia, entonces sí tiene que haber criterios, tampoco puede ser como, o sea, hay libertad, pues, pero hay que saber bien que yo pueda hacer un discurso y pueda tomar diferentes perspectivas o abordarlo de diferentes ámbitos y sobre todo no tenga alguien que me venga a refutar lo que estoy pensando o no, no significa que no tenga que tener una coherencia interna, porque después es, o sea, todo esto que les está diciendo Dani es para que haya coherencia y para que haya un impacto, porque al final también buscamos que alguien o se sienta mejor o se sienta peor o hacerlo recapacitar sobre algo. Y todo este impacto pues se va viendo mermado, se va viendo minimizado si yo empiezo a tener contradicciones internas en el discurso. Listo. En el Nacional de Colombia había una ronda que hicimos que era de imágenes, entonces se ponía una imagen y la persona tenía que dar su discurso y tenía como 3 minutos de preparación, el discurso tenía que durar 3 minutos, creo. Entonces, este va a ser como un ejercicio de cómo podemos abordar una imagen. Vemos que es la misma imagen, entonces, bueno, según nuestros tips del comienzo, lo primero que tengo que hacer es entender la imagen, ¿no? Entonces, ¿qué hay en la imagen? Ok, hay solo mujeres, de ahí ya tengo material, y bueno, si se agranda un poco más la imagen, en este caso dice como voto para las mujeres, entonces ya sé que es sufragio femenino, la foto está blanco y negro, entonces no estoy hablando como de hoy por hoy, pues, sino estoy hablando de una época en la que probablemente eso era una lucha todavía. Hoy en día, por ejemplo, en mi país no hay alguien que diga, ay, sí, el voto para las mujeres, porque ya está. Entonces, eso ya también me da dando un contexto histórico de donde puede ser. También me está hablando de un tema de género, porque solo hay mujeres, y aparte las bolsas solo dicen tema de género, ya digamos que ahí tengo elementos de donde me puedo agarrar. Ahora, más allá de eso, ¿cómo lo puedo abordar? Una forma que ofrecemos o que pues hay para que las personas miren a ver si les gusta, si se sienten cómodas y todo, es la personificación. Yo podría ser muchas personas, podría ser yo, Lía, hablando sobre esta situación y podría decir mis puntos de vista sobre que en el pasado las mujeres no pudieran votar. O puedo ser, por ejemplo, una de las señoras que está ahí y no hablar como yo ahorita en pleno siglo XXI, sino decir,
tengo necesidades, tengo que mantener la casa, tengo que cuidar a los niños y aún así no puedo votar. O sea, puedo darle toda una trascendencia histórica al hablar como una de ellas y tratar de imaginarme su mundo y tratar de imaginarme que se siente no poder votar. O sea, es difícil porque yo sí lo puedo y no consigo en el mundo en el que no se me dé, pero pues eso es parte del reto, imaginarlo y lo que dice Dani, ya tener un escenario, tener el personaje, tener como todo un escenario verosímil, todo un universo verosímil y a partir de ese universo yo hablar como una de las señoras que está ahí, que probablemente sea muy diferente a lo que yo diría siendo yo mismo. Pero ¿qué pasa si no quiero ser ni yo ni una de las señoras? Podría ser el voto. ¿Qué diría el voto? Es decir, puedo agarrar cualquier elemento. Podría decir, siempre he estado en manos de hombres, es la primera vez que, no sé, que mis manos tocan unas, en términos históricos puede funcionar, que estoy en unas manos con esmalte y se siente extraño porque de pronto me rompen, porque de pronto no saben cómo usarme, y hablar no como una persona, sino como un voto, y tiene una complejidad un poco de, hey, ¿qué diría un voto sobre algo? Pero este ejercicio es bueno porque muchas veces en rondas de discursos nos ponen a hacer como un lápiz y la gente es, ¿qué dice un lápiz? Y como es difícil, entonces podemos hacer, en este caso, ser el voto, o bueno, impersonal, que es el de una persona X que todo lo ve y está dando su opinión. Es decir, hay muchas formas y miren que cambia totalmente y cambia totalmente el impacto. Probablemente si yo soy el voto va a transmitir incertidumbre. Es la primera vez que una mujer me toca, es la primera vez que una mujer me va a meter en una caja, si sabrá cómo funciona, me tachó mal, esta señora ni siquiera sabe escribir, entonces cómo me va a usar si no, sí, y el mensaje va a ser muy diferente, va a ser como, hey, no sé, las mujeres estaban preparadas o al final puede tener un desenlace y decir, a pesar de todo, tenía miedo por ser la primera vez, pero siempre hay una primera vez para todo y espero que en un futuro, pero hablando como si fuera el voto. Y cambia totalmente el significado, cambia totalmente el mensaje. Y así sea que, digamos, no me fue bien experimentando siendo el voto, por lo menos la cosa va a decir, la que era el voto, o sea, como la que, ¿cuál la que era el voto? Listo. Eso en cuanto a quién está hablando, porque no solamente, con Dani pensamos, no solamente en hablar el discurso desde el fondo, sino también desde quién lo dice y pensando quién lo dice, cambia totalmente lo que se dice, cómo se dice y las emociones que se transmiten. Ahora, hablemos también de literalidad, es decir, quiero ser literal, quiero decir, las mujeres no podían votar, era injusto, lo que decía Dani un poco antes, eso yo creo que a nadie le, o sea, yo creo que nadie va a decir como no, o sea, yo creo que es muy intuitivo y es muy aceptado. Entonces, por ejemplo, en este tipo de, de dinámicas o en otro tipo de dinámicas, se puede recurrir a la ironía. Ojo, es importante como que quede claro que es ironía, ¿sí? Porque si no se puede confundir con falta de equidad o como que yo misma estoy haciendo un discurso machismo. O sea, si se va a hacer la ironía, si se va a usar, hay que quede muy claro que es ironía. Entonces, claro, no es que yo debería estar en la casa, yo salir a votar, ¿para qué? Eso no tiene sentido. A mí déjenme aquí, yo estoy lo más de bien cuidando niños, despertándome muy temprano, teniendo que trasnochar, teniendo que hacer la comida, yo estoy bien, yo estoy feliz. Digamos que se nota que no estoy bien, ni estoy feliz, ni es algo que me tiene contenta, pero lo estoy diciendo como, no estoy diciendo estoy cansada de estar oprimida, estoy cansada de estar en la casa, sino le estoy dando un giro narrativo de la ironía, pero es claro que es ironía, o sea, es totalmente claro. Entonces, eso puede ser una herramienta que pueden usar, o también la de las figuras retóricas. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, estoy cansada o las ojeras se me asoman en la cara, otra vez las ojeras se me asoman, y no importa los años que pase, entre más años tiene mi hijo, más ojeras tengo yo. Mejor dicho, no estoy diciendo estoy cansada y me toca criar, o no puedo votar, sí, estoy cansada de que me excluyan de las opiniones políticas, yo no estoy diciendo, hey, las ojeras se me asoman porque no me escuchan. Uf, o sea, es muy diferente y el impacto también pues, es muy diferente a, así se dice de forma literal. Y también el tema de las emociones. Yo que quiero que la gente piense cuando acabo mi discurso. Quiero que digan que sientan rabia, que sientan tristeza, que sientan lástima. ¿Qué quiero que sientan? Y también a partir de qué quiero que sientan, pues voy a elegir un vocabulario apropiado. Y voy a elegir no solo un vocabulario apropiado, sino un tono apropiado, un ritmo apropiado. Y con eso pues va a ser mucho más fácil la innovación. Y ese es el último punto. Siempre se habla en discursos de hey, creatividad, originalidad, no sé qué. Pero entonces ahí es importante decir que la innovación por innovación no basta. Yo puedo decir algo de forma que nunca antes se ha dicho, pero no significa que sea bueno solo porque no se había hecho. Es decir, la innovación tiene que tener un sentido y tiene que como llegar y transmitir
es porque pues esa es la idea de los ejercicios de discursos y de realizar discursos, transmitir. Y si la innovación va en pro de la transmisión, está bien. Pero si no, pues no es, o sea, no es, sí, no es innovar por innovar, sino ver qué se quiere con esa innovación, por qué estoy innovando, desde qué área voy a innovar, si voy a innovar desde la persona en la que está dando el discurso, por ejemplo, siendo el voto. Yo creo que podemos coincidir en que si yo hablo siendo el voto es un poco más original o más creativo que si hablo yo siendo yo hoy por hoy. Entonces, al menos en ese punto de creatividad sí me van a ir subiendo puntos porque el escenario que tomé para hablar es totalmente diferente al que se acostumbra. O si soy irónica, por ejemplo, también voy ganando puntos de innovación porque no lo estoy diciendo de forma literal y de forma como muy martillada y de forma que pues ya la gente lo sabe porque pues esto no es un secreto para nadie, sino de una forma sí, de ironía que busca crear conciencia, pero a través de la risa. Entonces, también hablando de la innovación, mirar desde qué punto voy a innovar y por qué es importante innovar desde ese punto y no solo como, hey, estoy innovando, póngame puntos por creatividad de ella, sino que esos puntos no sean solo de hizo esto, sino todo lo que generó, todo lo que desencadenó y como esa innovación le dio más fuerza al impacto. Sí, creo que Lía ha sido muy clara. Entonces ya vamos avanzando en la forma y cómo ir mejorando la partida de vocabulario, la expresión, del ritmo, del modo y de las emociones. Para terminar, algunos 3 puntos más acerca de la forma que creemos importantes en el momento en el cual ejecutemos un discurso. El primero es el ritmo. El uso de las pausas es extremadamente valioso y creemos que el silencio es muy poderoso. No solamente hablar y hablar, hablar, nosotros normalmente lo hacemos así en el día a día, o también en debate, pero usar las pausas, detenerse, respirar, no solo fíjense que ayuda a los demás, porque no sé si están tomando notas o algo, les das la pausa para que sigan escribiendo en el caso del panel, sino que también te ayuda a ti. Hay veces donde, por ejemplo, sentimos que hablamos y hablamos y hablamos y no sabemos a dónde va a llegar y no sabemos qué va la historia y ya terminó lo que había preparado el discurso y me falta un minuto para cumplir con el tiempo y no sé qué hacer. Entonces, algo que yo he aprendido ya las últimas veces es de que las pausas son una gran manera de incorporar los fallos. A veces hablo muy rápido, se me van las ideas y luego es como, ya no sé qué decir y paro. Entonces, paro, me doy tiempo a mí, le doy tiempo a los demás para procesar, no sé, el minuto que me pasé rapeando, y de ahí digo, ya, aquí, desde aquí en adelante, puedo decir, y ya no sé qué decir, y ya no sé qué decir porque estoy impactada, estoy indignada, estoy enojada. Entonces, fíjense cómo ahí incorporamos las fallas de a veces la falta de cosas que no sabemos qué decir, porque discursos es improvisación, pero los utilizamos para que el ritmo de nuestro discurso no sea plano, no sea o muy arriba o muy abajo, sino pueda tener variaciones que justamente sorprendan, impacten, den un descanso y permita que el mensaje pueda volver a ser retomado cuando nos escuchemos. Sí, conforme a eso y también uniéndolo al ritmo, también podemos hablar de frases memorables y esto se asocia un poco con lo que decía Dani de, ok, si tengo una idea con la que quiero que la gente se vaya después de escuchar mi discurso, ¿cuál es? Entonces puedo usar citas célebres, puedo citar otros discursos, eso no, o sea, no baja punto citar otras personas, citar discursos memorables, puedo hacer una frase, puedo usar un dicho que, por ejemplo, no es serio, sino que todo lo contrario, es como de la cultura popular, de la cultura coloquial, pero hay que tener cuidado porque pues estamos en un contexto como muy diverso, entonces probablemente aquí en Colombia hay un dicho que en España no me van a entender y si me fuese española, pues, o sea, hay que tener cuidado y hay que tener en cuenta a qué público, volvemos un poco a lo que estábamos hablando, a qué público le estamos hablando y saber qué tipo de frases me van a entender. Esas frases memorables que uno al final dice como wow, o que incluso durante el mismo discurso las personas escuchan y como que se quedan así como wow, como qué gran frase, y también en términos de narración. Entonces, todo lo que les que punto voy a empezar a hacer mi discurso, pues va a contribuir a que la forma sea diferente y a que las partes de pronto sean un poco diferentes. Y todo esto no tiene que ser subestimado porque, pues, digamos, a diferencia del Parlamento británico que dice, no importa tú cómo hables, si hablas muy rápido, si hablas muy despacio, digamos que eso no se tiene en cuenta, sino es solo el fondo. En discurso es diferente y sí importa porque pues creemos que no es lo mismo que se diga, o sea, la capacidad que tiene el cerebro para procesar la información no es la misma si se habla toda, como decía Dani, así se hacen pausas de vez en cuando, y hay que también tener cuidado con tampoco ser
como acelerar y desacelerar porque sí, sino que haya una razón para acelerar y desacelerar, porque también pasa que a veces queremos hacer cambios a como de lugar y queremos hacer cambios de narración o queremos hacer frases y entonces por hacer todo eso ya no tiene coherencia con lo que estamos diciendo, entonces igual el impacto se pierde. Lo que queremos con Dani que quede muy muy claro en este taller es que todo siempre tiene que ir en pro de la emocionalidad y a través de la emocionalidad y el mensaje que quiero transmitir, empezar a construir el, el resto de las cosas. Creo que esto es todo de esto. Ahí solamente aclarar, antes de abrir a preguntas, vayan escribiéndolas y vayan pensándolas en caso quieran levantar la mano en el Zoom. Pero ahí es recalcar, todo lo que estamos diciendo de la forma parte de la idea de que ya hemos elegido un tema, de que ya hemos justamente pensado en cómo desarrollarlo, que hemos construido los tallos del mundo para que finalmente la flor sea eso. Lo hemos planteado como una planta justamente, la semilla, el tema. Luego las raíces es la apropiación, el tallo es el contenido en sí. Entonces, no puede ser de que la flor sea de girasol si la semilla era, no sé, de papa o de perejil. Como es imposible. Entonces, la forma siempre debe ser coherente. Creo que le ha sido bastante enfática en eso. No es innovar por innovar, no es cambiar por cambiar, sino todo tiene un sentido, todo tiene una razón para que justamente la palabra pueda llegar a la gente. Entonces, aquí ya es una flor hermosa que le pusimos de gracias. Pero obviamente queremos abrir las preguntas, estamos justo a tiempo, el taller tiene como este margen para que puedan resolver cualquier incógnita, nosotras muy, muy dispuestas a volver a repetir, a aclarar, tal vez otra cosa que quieran de discursos que se puedan meter en esos temas de originalidad, memorabilidad y alma, también decirlo. Lía, ¿te animas a responder la pregunta que nos ha llegado por el chat? Sí. Bueno, voy a leer la pregunta igual pues, para las personas que no están en el Zoom y la pregunta la hace Dylan y es, hola, yo tengo una pregunta con respecto a rondas con condiciones, ya sean con frases iniciales o finales. ¿Cómo se podría acomodar? Entonces, un momento, frases iniciales o finales. Listo. Entonces, lo primero es buscar cómo voy a abordar esa frase, ¿sí? ¿Qué quiere decir esa frase? Dani, ¿tienes una frase? ¿Cómo que se te ocurra? La vida es lucha, algo así. Listo, la vida es lucha. Digamos que mi frase es, la vida es lucha. Entonces, yo sé que tengo que meterla en algún momento, ya sea al comienzo o al final. Puedo sacar muchas ideas, de hecho, bueno, se pueden hacer como una lluvia de ideas y luego a ir priorizando, pero entonces lo que se puede hacer es lucha en cuanto a que, por ejemplo, lucha de clases, de género, pues para las personas que creen en las razas, de religiones, una lucha interna, la vida es una lucha consigo mismo, la vida es una lucha por encajar, mejor dicho, puedo pensar en muchos tipos de lucha y elegir una, o puedo decir que la vida en general es una lucha, porque, o sea, como que dentro de la misma vida hay muchas luchas y ahí empezar como a expandir un poco por qué existen esas luchas. Se puede dar como, ahí yo puedo elegir una sola lucha y decir, no sé, estoy luchando contra la pereza, la vida es una lucha y es una lucha conmigo misma, por ejemplo. Yo usé la frase que me llamaban, pero leí mi propio toque, es decir, la lucha es una vida, la vida es una lucha conmigo misma. Y ya eso cambia mucho, porque ya no es yo luchando contra el mundo o el mundo luchando contra mí, sino yo soy luchando contra mí misma. Entonces, le doy mi toque, pero al mismo tiempo sigo usando los criterios o sigo usando pues, la frase que me están dando. O la vida es una lucha y puedo elegir, por ejemplo, que no voy a ser una persona, sino voy a ser un animal. No sé, voy a ser una vaca. La vida es una lucha porque hay humanos que, no sé, que me ordeñan, hay humanos que me matan, y le puedo cambiar totalmente y el discurso va a ser totalmente diferente, porque ya no soy una humana, sino soy una vaca y puedo decir, como los humanos están en lucha conmigo y yo no les he hecho nada, solo quería existir, pero me crían y me matan y eso le van a hacer a mis hijos y la angustia que puedo sentir. Y es algo totalmente diferente. Y ahí estoy cambiando desde qué punto lo hablo. O puedo elegir, por ejemplo, seguir una lucha. Entonces, como, hola, soy yo de nuevo en la lucha y vengo a recordarte que existo y vengo a recordarte que sin mí no hay vida y que toda tu vida tendrás que verme. Entonces, puedo tomarla desde diferentes perspectivas y también puedo decir, así como hay formas de apropiárselo desde el emisor, es decir, o puedo ser, digamos en este caso, un animal o un humano, etcétera, o puedo ser la lucha, también se puede apropiar desde el receptor.
Es decir, yo no les estoy hablando a ustedes como público de una competencia de discursos de SEMUDE, por ejemplo, sino les estoy hablando a ustedes como humanos que me oprimen, o les estoy hablando a ustedes como si fuéramos una pareja, y yo soy la lucha y ustedes son, pues, la persona que vive. Entonces, ¿qué les voy a decir? ¿Y por qué este matrimonio es tan necesario? ¿Y por qué no nos podemos divorciar aunque queramos? Mejor dicho, se pueden sacar muchas aristas, y de hecho también es chévere cuando se pone al público a participar en eso, no hay que hablen, sino que se cambia la perspectiva y que ellos incluso por el momento del discurso dejen de ser ellos mismos, sino que sean los humanos, o que sean, en este caso, el esposo, y decirle, hey, yo soy la lucha y siempre vamos a estar, quieraslo o no, y puede que peleemos por las mañanas, pero al final siempre vas a terminar volviendo acá, porque solo respirar te va a recordar a mí. Y ya yo no le estoy hablando al público como jueces, sino como una relación de pareja, y es algo que, pues, que cambia totalmente el, el fondo y lo que estoy queriendo transmitir y la forma en la que lo voy a decir. Entonces se puede apropiar desde el receptor o se puede apropiar también desde a quién estoy hablando y cómo le voy a hablar. Sí, y también desde poner la frase. Por ejemplo, en Nacional de Colombia les daban una palabra, y la palabra de uno era esperanza. Y un chico tomó el esperanza no como la esperanza, como el valor, sino esperanza, una chica que se llamaba Esperanza. Y entonces su discurso fue de esperanza, pero no como el valor, sino como una chica. Entonces, eso se puede hacer también, y recordar un poco lo que decíamos al comienzo, de algo con lo que yo me sienta cómoda en todo momento, y que la decisión que sea que vaya a tomar sobre esa frase siempre sea algo como que me entre y algo que yo opine. No sé, ni si tú quieras agregar algo. No, me encanta porque yo en ese taller también aprendo. Yo admiro mucho a Lía en muchas cosas, pero además su manera de creatividad y de darle vuelta a las dinámicas, yo creo que ha sido muy clara. Espero, Dylan, que también te haya quedado claro a ti. Primero, muchísimas gracias por haber hecho la pregunta. Yo estaba tratando de encajar lo que ha dicho Lía en alguna parte de esta diapositiva, creo que transcurre toda, pero especialmente en la parte de ver todo lo que te permite. Fíjense cuándo se puede explorar una palabra, y ahí es donde podemos sacarle el jugo a la dinámica. La única restricción de las rondas de palabra inicial o palabra final es decirla. Ahí somos totalmente libres. Entonces, aprovechar esa libertad para hacer lo que nosotros más nos complazca en el momento. Hay otra O, pregunta. ay, perdón, Dani, perdón, antes de pasar a la siguiente, o incluso hay gente que a veces hace una crítica con la misma frase, es decir, como, hey, yo quería dar un discurso sobre algo y yo lo tenía planeado y todo, y me pusieron esta frase de la vida es una lucha, y puede decir como la vida es una lucha, como yo con esta emoción que hoy, o sea, hay mucha gente que incluso agarra esa frase y se queja durante todo el discurso y dice, ¿por qué me tienen que imponer una frase si, no sé, como se supone que esto es más libre? No sé, pueden hacerlo de muchas formas, y hay muchas veces que la gente incluso se burla de la propia dinámica, pero se burla, o sea, como con respeto, no es como cualquier burla, sino que la elabora o la dice, la vida es tanta lucha que incluso aquí lucho porque quiero decir algo, pero la dinámica me lo impide. No sé, se pueden tomar muchas formas, ya, solo eres. La siguiente pregunta es, ¿en los discursos presenciales tienen recomendaciones para la postura, movimiento de manos y volumen de la voz? No sé, ni siquiera es empezar con esta, tú vas a responder. Puedo responder un poco. Primero, creo que ayuda mucho en presencial la mirada y los ojos. Hay dos alternativas. La primera es que hay personas que a veces se ponen un poco nerviosas y les ayuda como mirar un punto fijo, que es como la última cabeza de las personas que estén, un poquito más arriba. Entonces, constantemente ves ese punto y pareciera que estás mirando a todos, pero estás mirando más o menos al centro. Otra alternativa, que es la que yo uso en el caso de la mirada, porque creo que es muy relevante no mirar al suelo, no mirar tus manos, no mirar al techo. Otra cosa que es lo que yo hago al menos, es mirar particularmente a ciertas personas del público, en el caso está hablando alguien. Entonces, imaginemos que hay 5 personas en la sala. En cierto momento veo a la izquierda y veo a alguien directamente. Luego sigo hablando a más o menos a este punto en el centro que veo, y luego vuelvo a enfocarme en otra donde quiero acentuar una idea o algo. Creo que esa es una primera manera en la cual la presencialidad puede ayudar. Lo segundo que puedo recomendar, y luego Lía tú sigues, es el movimiento del cuerpo. Creo que a veces quedarse parado puede terminar siendo muy estático en presencial, y creo que aprovechar un poco para caminar, entre comillas, en el espacio es importante. Ojo, no sean inquietos con los pies o con las piernas, sino justamente trata un poco de, no sé, por ejemplo, voy a introducir, voy a empezar a hablar, no sé, mi familia, me puedo mover a la izquierda, yo lo presento, pero luego voy a hablar acerca de qué pasó cuando salí de mi casa, de mi familia, o empecé a madurar y crecí.
me puedo mover a la derecha. Fíjese que incluso en el espacio puedo empezar a dividir lugares, ¿no? Nuevamente, no se trata de mover por moverte, pero darle un significado. Si muevo un pie, ¿para qué? ¿Tiene algún significado? ¿Tiene con lo que estoy diciendo? ¿O en verdad es como toda una idea plana y que como que tiene un cierre en 30 segundos y mejor solo me quedo en mi espacio para qué? Para que no parezca. Yo creo que el movimiento en el cuerpo puede ser una forma de transición de temática más que otra cosa. Diría. Sí, de acuerdo con eso. Algo importante que yo creo que ha cambiado un poco con la virtualidad es que nos hemos acostumbrado mucho a leer, entonces como que me toca, yo tengo ahí mi escrito y voy leyendo, eso en presencial no es tan recomendable porque, o sea, hay personas que pueden tener, o sea, las personas pueden tener las hojas en la mano, pero piensan que eso les va a quitar libertad para mover las manos, entonces es muy difícil tener como esa espontaneidad, esa libertad de movimiento si te estamos leyendo, uno en cuanto a las manos y dos también que de pronto si nos perdemos es un caos. Entonces, recomendación en cuanto a claro, anotar algunas cosas y en el tiempo de preparación es muy útil. Anotar, enumerar, etcétera, pero a la hora de ejecutarlo tratar de que esté todo en la cabeza porque entre más en la cabeza esté, más podemos usar el cuerpo para ratificar lo que estamos diciendo. Y digamos, para poner un ejemplo de lo que decía Dani de los pasos, si yo en mi discurso estoy usando contrastes, por ejemplo, de tristeza y alegría, entonces puedo dar un paso hacia la derecha y todo lo que diga en la derecha va a significar repito, lo que diga en la izquierda va a significar otra cosa. Entonces, por ejemplo, debería estar jugando y me doy el paso hacia el otro lado, pero no, estoy aquí viendo cómo pasa el tiempo. O sea, como que jugar con cómo el cuerpo también está hablando y cómo el cuerpo está ratificando lo que estamos diciendo. Lo más importante, junto con los ojos, que estoy muy de acuerdo que es el contacto visual y lo que transmite que tanta seguridad hay, es las manos. Mirar qué hacemos con las manos, entonces algo que se hace mucho cuando se habla es, por ejemplo, enumerar, entonces si estoy enumerando con las manos también, primero, segundo, tercero, puedo hacer movimientos grandes, puedo hacer movimientos chiquitos, incluso también se puede jugar con la postura en cuanto a si mi discurso es un discurso de echar en cara, por ejemplo, mi tema, o yo elegí como soy una mamá que está regañando a alguien, pues puedo usar los brazos, pero como los brazos así cruzados o en la cadera, para darle más credibilidad. Pero ahí volvemos un poco con lo que hemos dicho a lo largo del taller y es, no es moverse por moverse, ¿sí? Sino mirar en qué contribuye este movimiento, que no es lo mismo estar hablando así, que muestra como desinterés y que está bien si mi discurso está desinteresado, hablar así o hablar con las manos en la cintura, es muy diferente. Entonces también que eso que hablábamos de la estructura y de la coherencia en términos de contenido también se en términos corporales, porque si estamos hablando de algo y como que queremos transmitir lucha, queremos transmitir fuerza, pero estamos hablando con un tono muy suave o con un cuerpo como muy quieto, pues no se está transmitiendo. Y eso, aunque no parezca, sí va restando puntos en cuanto a persuasión. Y es muchas veces por lo que las cosas decimos al final como, no sé por qué, no sé por qué no me cuadra. O la gente dice como, no sé por qué no me cuadra. Y son ese tipo de razones. Y es que está diciendo algo en sus palabras, en su fondo, pero con su cuerpo está transmitiendo algo totalmente diferente. Y lo que decían también súper importante de ser como moderada, es decir, si está bien caminar, pero ya si camino todo el tiempo, pues ya voy a extraer un montón. Y también puede notar nervios, o sea, como que si todo el tiempo estoy caminando para allá y para acá, no va a ser, wow, qué propiedad tiene sobre el tema, mira cómo se mueve, y no es como, se nota que no sabe qué hacer con el cuerpo y por eso está dando vueltas o por eso está moviendo las manos todo el tiempo así. Entonces, ojo con los movimientos repetitivos, porque muchas veces nos quedamos con un movimiento para movernos, como no quiero estar quieta, entonces voy a usar este movimiento y lo uso en todo el discurso y pues de pronto lo que estoy diciendo no tiene que ver con el movimiento, entonces también tratar de elegir unos movimientos en el tiempo de preparación, como, ok, en esta parte voy a hacer este movimiento, como practicar igual también frente al espejo sirve un montón, o sea, yo sé que suena un poco raro, pero sí, no hay mejor crítico que uno con uno mismo, entonces, me veo bien moviendo, o no, esto me veo como raro haciendo así, y ahí ir investigando qué tipo de movimientos se me dan mejor, en qué momentos los puedo usar, y también viendo mucho, como analizando mucho los movimientos corporales y la expresión corporal de todo lo que vemos. Entonces estamos viendo un video en YouTube, decir, esta chica no me gusta, ok, ¿por qué no me gusta? Está muy quieta. Si estoy viendo el discurso político, este se mueve así. O sea, ir analizando porque también a veces alejamos mucho discursos de la cotidianidad y no, o sea, podemos ver que este tipo de cosas, por ejemplo, el movimiento de la voz, el movimiento de las manos, está siempre presente, entonces podemos estar un poquito más analíticos o si vemos discursistas y nos gusta que hagan cierto movimiento, pues ponerlo también en nuestros movimientos
Eso en cuanto al cuerpo. Y en cuanto a la voz, un poco lo que decía Dani, de si yo quiero operar a la tristeza, pues hablo un poco bajo, hablo más despacio. Sí, pensar en lo más natural posible, que si yo estoy triste, yo no llego y le digo, no, Dani, estoy súper triste, imagínate que es que eso suena como más a rabia, sino es como, no, Dani, o sea, imagínate que fui, después no, o sea, siempre cuando tratamos de ver cosas tristes, incluso también se ve en la música, es poco probable que haya música así súper con un beat muy rápido, que sea triste, sino que suele ser más lento, más pausado, que tiene como más silencios. Y por el contrario, si queremos transmitir lucha, si queremos transmitir como ánimo, deseos de pararse, los discursos suelen ser más como más rápidos, más fuertes, más efusivos, y eso también va acompañado con las manos. Entonces, mirar primero qué emoción quiero transmitir y a partir de ahí empezar a mirar qué tono es el más apropiado para eso. Y también en cuanto a la voz, mirar el, el espacio. Si yo estoy en un salón muy chiquito, pues no es necesario que grite ni que use tanta voz, porque de pronto lo que va a pasar es que la gente se canse. Entonces, pasa a veces cuando estamos en clase y hay un profe que habla muy duro, y es como, ay, estamos escuchando ya no más, porque está hablando mucho más fuerte de lo que se necesita. O por el contrario, si estoy en un salón más grande o si hay mucha bulla, pues tengo que hablar más grande, más fuerte. También mirar si tengo micrófono o no. Si tengo micrófono, claro, pues tengo que hacer cambios de entonación, cambios de ritmo, cambios de volumen, pero probablemente no necesite que sean tan pronunciadas porque pues ya tengo un micrófono que me está ayudando y se va a saturar el ambiente. Entonces también pensar en eso, mirar si tengo un micrófono, qué tan grande es el recinto donde estoy hablando, cuánta gente hay, todo ese tipo de cosas para mirar el manejo de la voz en cuanto al volumen. Clarísimo. Entonces, espero que haya quedado claro, para mí sí. Espero que para el público también. No sé si hay otra pregunta más, a pesar de que ya se acabó el tiempo. Si hubiera algo en el YouTube, pero en todo caso creo que ya podemos ir cerrando el taller. Que confirmen que no hay ninguna otra duda. Me daría pena dejarla pendiente. Esperando una respuesta de organización. Listo. Entonces, nada, ya le he reiterado, un gustazo, en verdad, y un honor dar un discurso con Lía Macana, que la admiro desde chiquita, chiquita, chiquita. Así que la quiero un Ay, montón. yo también admiro un montón a Dani. Entonces, listo, creo que no hay mucho más. Muchas gracias por todo el tiempo que han dado. Aquí les dejamos nuestros números. Lía y yo contentísimas de que nos escriban si queda alguna duda de este taller que va a quedar grabado por siempre en la historia del YouTube. Así que eso. Creo que nos vemos.